Y vamos a nuestro tema del día, a hablar del sector inmobiliario, y el portal referencia del mercado inmobiliario aragonés, Mi Aragón, ha publicado el informe referente al segundo trimestre del año, un periodo de confinamiento casi en su totalidad y que ha arrojado cifras casi nunca antes vistas, cifras que ha recogido nuestra compañera Marisa Lluvero. Marisa, buenas tardes. Buenas tardes. La compraventa de vivienda ha caído en Aragón más del 40% en el segundo trimestre del año, con algo menos de 2.000 operaciones, situación reflejo de la paralización general de la actividad que se produjo como consecuencia del confinamiento. A la vez, los precios crecieron respecto al trimestre anterior y se situaban en 1.419 euros el metro cuadrado. Subía más la vivienda de obra nueva, además, más de un 2% que la usada, donde el incremento se quedaba en el 1,5%. También ha cambiado la preferencia del comprador, que busca pisos o casas con más superficie y de mayor calidad. En este sentido, las viviendas de más de 80 metros cuadrados son el único segmento que ha ganado en cuota de mercado. Y se valora también más la posibilidad de contar con una terraza o un jardín. Una situación difícil, pero con una raíz muy diferente a la de la anterior crisis inmobiliaria, la de 2008, y que encuentra en Aragón un mercado inmobiliario estable y sostenible, tanto en operaciones de compra-venta como en la evolución de los precios. Vamos a contactar ahora con el director del informe y del portal miaragón.es, Luis Fabra, pero antes os pido una pequeña valoración. ¿Cómo creéis que está el sector inmobiliario, Nieves? ¿Cómo analizáis viendo estos datos, escuchando estos datos? Pues parece que el decisor es un decisor racional. Ha visto que hay una pandemia, ha visto que hemos pasado varios meses duros en casa, que no tener terraza, que no tener metros era un impedimento grave para la convivencia dentro del domicilio y para los índices de felicidad de la familia, y está actuando en consecuencia. Pero lo cierto es que la caída del 21% del PIB en el segundo trimestre lo que aventura es que los datos, desde mi punto de vista, que eso nos lo dirá Luis Fabra, que es el que más sabe del tema, no aventuran buenos tiempos, aunque siempre la vivienda va a ser un activo refugio para el dinero, y más en una situación como la actual de tipos prácticamente negativos. Da la recuperación, ¿no? Supongo, José María, de cómo vuelve la evolución del mercado inmobiliario. Sí. También. Bueno, efectivamente va a depender muchísimo de cómo rompamos la incertidumbre que tenemos en todo, ¿no? Pero también es cierto que hay personas que querrán, la gente que estaba dispuesta a comprar probablemente ha decidido parar un poquito hasta ver la evolución, y efectivamente se ve que se están buscando casas de otro tipo de vivienda precisamente por situaciones que nos puedan venir en el futuro, ¿no? Pero hay una cosa que me parece interesante, y es lo que decía en ese estudio, que nos lo dirá Luis, es el tema de que como los alquileres han subido, yo creo que la gente está pensando ya en intentar ir a la compra. Los tipos de interés también se están manteniendo, y yo creo que están en un momento bueno para hacer inversiones, y efectivamente si la gente se le resta la incertidumbre del futuro, pues yo, sobre todo porque claro, va a haber mucha gente en el paro, esa situación va a generar tensiones, pero si los alquileres siguen subiendo, la gente intentará ir al refugio de la vivienda como inversión, porque es lo único que en este momento puede ser interesante. Luis Fabra, buenas tardes. Buenas tardes. Ponía la pregunta José María Jiménez ahora mismo. ¿Se va a cambiar el alquiler por la compra en algunas decisiones familiares? Bueno, ojalá estuviésemos en una situación en la que la sociedad se plantease esa alternativa desde un punto de vista financiero, ¿no? Porque tuviesen la opción. El crecimiento del alquiler durante estos últimos años no ha sido como consecuencia de que las personas hayan tomado la decisión de elegir entre esas dos opciones, sino que en muchísimos casos ha sido como consecuencia de que no existía la posibilidad de comprar una vivienda y han tenido que optar por la opción del alquiler, una opción pues perfectamente digna, asumible, que en muchos casos pues es lo más recomendable en función de la capacidad adquisitiva de determinadas familias, ¿no? Por tanto, yo creo que bueno, en la medida que nos encontremos en una situación, como bien se ha identificado anteriormente, de incertidumbre futura en cuanto al devenir económico, pues posiblemente veamos situaciones en las que las familias toman de forma más clara la opción del alquiler frente a ¿no? Alquiler que, por otro lado, en los datos que hemos presentado esta mañana, pues muestra cierta estabilidad de precios después de un crecimiento aproximadamente del 30%
en los últimos 5 años, pues bueno, estamos en Aragón en torno a los 7,5, 7,7 euros metro cuadrado mes, y bueno, pues parece que ese ritmo creciente pues se ha paralizado, y bueno, sin duda será un elemento de ayuda para aquellas familias que tengan que optar por la opción del alquiler. Decía en la presentación esta mañana que está claro que la situación económica influye mucho en el mercado inmobiliario. ¿Eso quiere decir que hay esperanzas de que la recuperación que va a ocurrir a un ritmo más elevado o menos elevado suponga también la recuperación del mercado inmobiliario a niveles anteriores a la pandemia? Mira, la correlación es absoluta. La actividad económica es la que determina que haya o no empleo, y en función del empleo hay compraventas o no hay compraventas. En los periodos que hemos tenido las tasas de paro más bajas en nuestra comunidad autónoma es cuando hemos alcanzado el mayor número de compraventas de vivienda, y cuando hemos tenido las tasas de paro más elevadas es cuando hemos tenido el menor número de compraventas. Es decir, el seguimiento de la actividad económica, el seguimiento del empleo mes a mes, semana a semana, el grado de conversión o no de ERTES en despidos, en reincorporación a actividad laboral, son decisivos. Es decir, el análisis clásico del mercado inmobiliario en este momento no sirve. Tenemos que guiarnos por otro tipo de aspectos, de líneas, más de naturaleza macroeconómica. Estamos ante una situación distinta a la que hemos vivido en crisis anteriores. Estamos ante una crisis sanitaria con consecuencias económicas importantes, y en consecuencia hay que ver el grado de recuperación. Digamos que, utilizando un símil ciclista, ¿no? Pues nos hemos caído de la bicicleta y vamos a buen ritmo, y lo que estamos haciendo ahora es evaluar los daños. Vamos a ver si podemos seguir en la carrera a un buen nivel de ritmo, de actividad, o realmente tenemos que dar pedales a un ritmo relativamente despacio, porque tenemos, digamos, unos daños relativamente importantes. Y eso, pues yo personalmente no me aventuro a hablar de recuperación en V, en L, en U, en W. Sinceramente, lo que tenemos que analizar una situación que para todos es nueva, y en función de los datos que vayamos percibiendo, pues ver el grado de recuperación de nuestra actividad económica, y en la medida de nuestras posibilidades, pues ser proactivos, trabajar de forma que podamos pues contribuir en su pequeña dimensión a tener una cierta recuperación de todo lo que hemos visto anteriormente. A mi entrada pues comentabais pues el cambio de fase, ¿no?, que tenemos en Aragón, lo que supone eso para determinados sectores como la hostelería. Bueno, pues se trata de eso, de ir midiendo todo ese tipo de aspectos y ver las consecuencias que tiene sobre la sociedad, sobre la economía y en definitiva sobre el mercado inmobiliario. Y otro de los puntos a tratar siempre son los precios, profesor. No sé si van tan directamente relacionados como las operaciones con la situación económica, y qué podemos esperar en los próximos meses, los próximos trimestres de los precios de la vivienda en Aragón. Mira, para cualquier economista, pues las leyes de la oferta y la demanda dicen que cuando, como hemos visto en el segundo trimestre, hay una caída del 42% del número de compraventas, pues tendría que dar lugar a un ajuste en precios. Lo que ha ocurrido, que esa caída del número de compraventas ha sido en parte como consecuencia de que durante un mes y pico de ese segundo trimestre no se han podido realizar operaciones. Es decir, no ha sido un comportamiento natural. Sin duda, la evolución del mercado no tiene nada que ver con respecto al primer trimestre o trimestres precedentes. Es decir, no estamos a un nivel de actividad en el mercado de compraventa de viviendas de lo que teníamos anteriormente, ¿no? Entonces, en principio, los precios lo que sí que están mostrando es una cierta estabilidad. A corto plazo no hay una corrección. Tradicionalmente siempre ocurre en el mercado de vivienda. Los precios siempre actúan con retardo con respecto a los compraventas. En la medida que podamos tener una continuidad en los próximos trimestres en la tendencia descendente del número de compraventas, sin duda el precio se corregirá. Sin embargo, si vamos recuperando niveles relativamente próximos con respecto a lo que era el volumen de compraventas, que recordemos estábamos en 2017, 2018 y parte del 19 en torno a 13.500 compraventas anuales en nuestra comunidad autónoma, pues en ese caso pues los precios podrán dar lugar a una cierta estabilidad. Pero bueno, yo creo que lo que desde luego no es viable es una continuidad en la tendencia alcista de precio. Ya se ve en cierta medida los datos de precios de oferta frente a los datos de precio de compraventa, que sí que observa cierta tendencia bajista. Pues veremos cómo evoluciona después de este trimestre tan diferente para todo, también para el mercado inmobiliario, como fue el segundo desde abril a junio. Luis Fabra, gracias por estar aquí en el Diario Económico en tu casa. Gracias. Gracias a vosotros. Nieves, mercado inmobiliario que, como decíamos, va muy relacionado con la situación económica, como no podía ser menos, y es que son decisiones de vida, siguen siendo decisiones de vida a pesar de la pandemia y la crisis sanitaria. Sí, a mí me cuesta todavía
creer en una recuperación, incluso en incremento de precios en la vivienda usada, principalmente porque sí que creo que los jóvenes lo que demandan son viviendas de alquiler y de bajo precio, de alquiler social, porque eso es lo que pueden pagar con los sueldos que actualmente hay, y igualmente los trabajadores que están en situación de ERTE. Y yo creo que la vivienda sigue siendo un bien de primera necesidad, está muy bien comprar, está muy bien, es un mercado muy sólido, pero no muchas personas van a poder acceder en un futuro a corto plazo a él. José María, los precios, lo decía el profesor Fabra, que no van a crecer tanto como estaban creciendo. Ahí ya hay un cambio que marca el coronavirus. Sí, hay cierto también una historia, y es que también en ese estudio que ha dicho Luis Fabra es que realmente el ratio de lo que se está avisando con lo que se está vendiendo prácticamente es coincidente. Estamos en el 0,92, quiere decir que por cada piso que se visa prácticamente se vende. Estoy hablando de obra nueva, entonces es una señal de equilibrio. Esto puede hacer que efectivamente no haya excesiva oferta. Estoy hablando de vivienda nueva. Se recurre entonces más a la vivienda usada, siempre que tenga esas posibilidades que estamos diciendo que se requieren ahora, o que al menos el comprador ha hecho su nueva idea de vivienda. También es cierto que la situación económica de paros, ERTES, etcétera, realmente no invita a que haya muchas inversiones en este sentido. Ojalá, yo pienso que es una situación, como bien se ha dicho, de confinamiento, y en el momento yo creo que la incertidumbre vuelva a tener algo claro, que tengamos claro lo que podemos hacer. Yo creo que realmente habrá una tendencia, pero no elevada en cuanto a tipos de precio en las viviendas. Pues mercado inmobiliario del que seguiremos hablando durante toda esta temporada. Es la primera ocasión. Todos los jueves estará el portal miaragón.es, como ya pasaron en anteriores temporadas del Diario Económico.